Imagen. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiaví. Continuamos. Construyendo México. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Siempre un gusto acompañarlos este sábado por la tarde. Estamos con ustedes cada semana aquí en Imagen Radio de las 2 a las 4 de la tarde platicando de bienes raíces. Muchas veces hablamos de proyectos a comercializar, de oportunidades de inversión, pero también tomamos el tiempo de platicar con las personas que están haciendo México. De hecho, las personas que están construyendo México. Y en esta sección, pues de el programa de hoy, pues tenemos el honor de estar con Pedro Valdés, quien es el director general de Escala. Escala es una empresa que se especializa en la administración profesional de proyectos. Él nos va a ayudar, Pedro, a entender un poco de dónde, cómo nació Escala, cuál ha sido un poco su trayectoria y cuáles son sus servicios principales. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Cuéntanos un poquito de la empresa, entonces. Escala para mí, que trabaja en tecnología, y para muchos de los que estamos aquí, emprendedores, es un nombre muy agradable. Quiere decir que tu negocio está creciendo, que le estás acompañando a poder expandirse y a escalar de manera inteligente. Pero platícame un poco, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué hace la empresa? Mira, nuestra empresa es una empresa de gestión de proyectos de construcción. Nacimos en el 1990 aquí en la ciudad de Monterrey. Fuimos de las empresas pioneras en la metodología de administración de proyectos. Estamos basados en la metodología del PMI, del Project Management Institute. Y básicamente lo que hacemos es gestión de proyectos de construcción, desde las fases de planeación hasta la ejecución. Todo tipo de proyectos es lo que hacemos. Va, platícame, entonces, dame un ejemplo. ¿Qué tipo de cliente tienes y cómo le acompañan de la A a la Z? Mira, generalmente trabajamos con desarrolladores o fondos de inversión o instituciones financieras. La gran mayoría es con desarrolladores inmobiliarios y ellos se acercan con nosotros cuando tienen a nivel conceptual desarrollado un proyecto. Por conceptual me refiero, tienen un terreno, tienen un proyecto arquitectónico básico, tienen una meta presupuestal y un objetivo de tiempo. Lo que hacemos nosotros es ayudarles a aterrizar precisamente ese proyecto, a cristalizarlo, desarrollando lo que llamamos un plan de proyecto. En el plan de proyecto lo que hacemos es contestar preguntas muy básicas como ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo va a tomar hacerlo? ¿Qué es lo que vamos a construir? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Qué tipo de reportes vamos a hacer? ¿A quién se los vamos a entregar? ¿Cómo vamos a contratar? ¿Cuántos contratos? ¿Qué tipo de empresas? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son los trámites que se tienen que hacer? Etcétera, etcétera. Y eso lo englobamos en un documento que le llamamos plan de proyecto. Todo esto, cuando llegamos aquí, todavía no hemos puesto una sola piedra en el terreno, pero en esta etapa es cuando ahora sí ya tenemos con certeza cómo se va a llevar a cabo la fase de ejecución. Entonces, en resumen, lo que hacemos es ayudarles a cristalizar esas ideas, aterrizarlas y darles datos muy certeros de cuáles son las implicaciones de llevar a cabo ese proyecto. Me interesa justamente ver que hay cada vez más softwares que se usan justamente para agilizar el proceso de construcción, y sabemos que la construcción es uno de los giros donde pues hay fugas de dinero importante, pérdidas de responsabilidad a veces, el riesgo obviamente de pérdida de tiempo importante que llegará a generar pérdidas de dinero. ¿Cómo ustedes justamente acompañan a las empresas a tener un control preciso del desempeño del proyecto y cómo reportan sobre ello? ¿Usan alguna herramienta tecnológica? Sí, nosotros, la plataforma que utilizamos se llama PM Web. Es un software que se especializa en la gestión de proyectos y en combinación con la experiencia que tenemos nosotros, pues es como lo llevamos a cabo. En esta plataforma no solamente hay muchos softwares que manejan la parte del costo. El costo pues sí es sumamente importante, pero digamos que hay otras áreas que hay que integrar. Más bien es una herramienta de integración que se le da acceso al cliente obviamente, pero también a los proyectistas, a los constructores y a la gerencia de proyectos. Es una herramienta tecnológica que nos facilita mucho
el contar con información detallada en tiempo, precisamente para que nuestro cliente pueda tomar decisiones informadas. Oye, quisiera que me compartas quizás una historia de horror y luego una historia de terror y quizás después una historia al contrario de caso de éxito, porque, ¿sabes? Todos tenemos estas ganas de construir y muchas veces, digo, la gente piensa que construir una casa o un edificio menos es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer, hasta que te des cuenta que en realidad es un puzzle de miles, sino millones de piezas con cientos a veces de personas, de proveedores que intervienen y rápidamente te puedes perder y perder el control, por supuesto, del presupuesto. ¿Qué historia de terror ha ocurrido, has visto pasar y que se hubiera podido solucionar justamente con las herramientas o los servicios que ustedes ofrecen? Pues mira, un error muy común que existe en nuestra industria es a lo mejor un desarrollador que está muy acostumbrado a hacer un cierto producto, por ejemplo, vivienda en serie, y ahora va a hacer un edificio de departamentos. Esta es una historia verídica. Al momento de que nos buscan, nos dice, oye, pues aquí ya tengo los planos arquitectónicos, ya tengo estos planos, ya vamos a empezar a construir. Y lo ven algo como algo muy sencillo, porque están acostumbrados que una casa de interés social pues lo haces con 10 planos, pero un edificio de departamentos de 35 niveles, 40 niveles, pues tiene unas implicaciones muy diferentes. Entonces, el choque que hemos tenido muchas veces es en no invertir en la fase de planeación o minimizar esa etapa. Y lo que nos ha sucedido es pues que estamos improvisando día con día. ¿Qué vamos a hacer? Hoy nos salió este problema, hoy esto no lo tengo contratado, me faltó, o no es lo que el cliente esperaba, entonces hacen cambios en el layout, en el producto, etcétera. Y entonces es cambios. No hay una certeza. Ahora sí que me preguntan lo que dije al principio, ¿cuánto va a costar? Pues la verdad no sé, porque todos los días queda un plano nuevo, o peor tantito, no hay planos, nomás hacemos un recorrido con el cliente y nos dice, súbele aquí, bájale acá, hazlo más alto, cambia la forma, y estar así totalmente improvisado, desgraciadamente ya nos ha sucedido, y ha sido una pesadilla gestionar los proyectos de esa manera. Me imagino una locura. Ahora, platícame un poco desde tu óptica, tú que estás en el campo acompañando justamente a los constructores a desarrollar México. ¿Cuál es un poco tu perspectiva sobre el sector inmobiliario en materia de construcción? ¿Sabes? Si lo comparas a lo que quizás se hace en otros países. Por ejemplo, sé que ustedes están en Monterrey, me decías, ¿no? Sí. Entonces, en Estados Unidos construyen mucho con madera, por ejemplo. Ellos tienen procesos de construcción que me imagino son mucho más rápidos que los procesos de construcción que nosotros tenemos aquí en México, que están principalmente a base de cementos. ¿Qué otras diferencias ves tú en el proceso de la construcción aquí entre los dos países, por ejemplo? Sí, mira, en Estados Unidos construyen mucho con madera por la disponibilidad del recurso. Hay mucha madera, es un tema cultural también, y están muy acostumbrados a manejarlo de esa manera. Aquí en México, por ejemplo, aunque llegan sistemas tecnológicos o materiales más nuevos, innovadores, seguimos con la construcción típica, con muros de bloc, tabique, etcétera, porque es lo que conocemos y es lo que hacemos. Consigues mano de obra en cualquier lado y todos saben plantar un muro de bloc. Sin embargo, llegan otros materiales como concretos celulares, paneles, etcétera, y siempre hay un problema o rechazo al cambio de los materiales nuevos. Entonces, ese es algo con lo que batallamos día a día, pero lo que estamos viendo ahorita, las tendencias, es pues que ahora que requiere un tiempo de respuesta más rápido, proyectos más eficientes, proyectos con certificaciones sustentables. Entonces, eso sí, ahora sí nos obliga a así utilizar materiales locales, pero con tecnologías y sistemas constructivos mucho más eficientes. Y hubo mucha preocupación, obviamente, el año pasado sobre el aumento importante del costo de los materiales de construcción. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? ¿Seguimos esperando alzas de precio o ya está un poco más bajo control y entonces esto debería de tener cierta repercusión en los costos de la vivienda?
Sí, creo que lo peor, al menos en el tema de costos de materiales, creo que ya lo pasamos. Bueno, hasta ahorita así lo vemos. Se ha estabilizado mucho el tema de los costos. El año pasado, o hace 2 años y el año pasado, pues sí, cada vez que nos juntamos con nuestros clientes le decíamos, pues ya volvió a subir el acero, ya volvió a subir el aluminio, el cobre, pues todos los materiales. Y son factores externos que difícilmente podemos estimar o controlar. Entonces, hay 2 factores que nos están ayudando y perjudicando. El tema de la inflación creo que ya está mucho más estable de lo que teníamos el año pasado. Y la otra cosa que antes era algo muy benéfico para nuestros clientes, el tipo de cambio. El tipo de cambio, México país ha sido muy atractivo porque a los extranjeros les rinde mucho el dólar aquí, y ahorita se ha estabilizado eso también un poco el tipo de cambio. Entonces, seguimos siendo atractivos, pero esos grandes beneficios que tenían cada vez que se devaluaba el peso, pues ya no lo están teniendo. Entonces, ha sido un balance, pero sí, ahorita es más fácil predecir los proyectos porque sí está más estable tanto el tipo de cambio como el tema de los aumentos de los insumos principales. Quiero regresar a escala y entender un poco cómo tú ves la segunda parte del año en tanto a objetivos estratégicos, quizás prioridades principales para el negocio, y quizás cuáles podrían ser los grandes retos que van a tener que afrontar. Mira, ahorita la tendencia que estamos viendo es, bueno, nosotros estamos en Nuevo León, el fenómeno del nearshoring nos está impactando de manera muy positiva. Estamos viendo un gran auge en el tema de los proyectos industriales. Estamos viendo también que sigue conservando de manera importante el tema de la residencia, principalmente residencial vertical. Y algo que nos ha sorprendido mucho, el gran movimiento que está tomando nuevamente los proyectos turísticos. Turísticos me refiero a lo que es Riviera Maya, lo que es Riviera Nayarit y Los Cabos, que fue algo que de los sectores más golpeados por la pandemia, pero ahorita vemos una perspectiva muy positiva en ese sentido. En este último mes estamos arrancando 3 proyectos en Cancún. El mes pasado arrancamos un proyecto muy grande en Vallarta, y Los Cabos todavía no hemos ni siquiera rascado todavía esa área. Pero vemos algo muy positivo en el sector industrial, turístico, y sigue constante el residencial vertical. Me da mucho gusto que hables de estos temas porque siempre aquí platicamos de las grandes oportunidades que existen en el mercado inmobiliario. Uh-huh. Y sí hay ciertos retos en el sector residencial, particularmente por el costo de la tierra y la dificultad de construir vivienda asequible, pero hay mercados que están explotando. Qué bueno, Pedro, pues ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en el programa. Dame, si es posible, unos datos de contacto, una página web para que cualquier desarrollador que nos escuche que estaría interesado en trabajar con ustedes o beneficiar de su tecnología, pues se pueda poner en contacto con tu empresa. Claro, pues mi nombre es Pedro Valdés, yo soy el director general de Escala. La página de nuestra empresa es www.escala.com.mx. Ahí nos encuentran toda la información de lo que hacemos. Pues tenemos ubicaciones, nuestra oficina central está en Monterrey, sin embargo también tenemos oficina en la Ciudad de México, en Tijuana y en Riviera Maya. Entonces, desde esos 4 puntos podemos cubrir cualquier proyecto en la República Mexicana. Estupendo, Pedro Valdés, director general de Escala. Gracias por estar con nosotros aquí en Construyendo México. Vamos al corte, equipo, regresamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiaví.